vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Pensaba en tres palabras, digamos, de la última parte del versículo primero. Habla de un tiempo que cuando las cosas son difíciles es un largo tiempo. Y meditaba en esto, ¿no? Por 7 años. 7 años. Dice la palabra de Dios que el Señor entregó al pueblo de Israel en manos de Madián. Amén. Por 7 años. Comienza el relato diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era un pueblo inculto, era un pueblo ignorante, era un pueblo que no era apreciado por nadie. Y en manos de ese pueblo había entregado Dios a Israel. Si usted lee en la época de Moisés, allí en el libro de Números, no le voy a dar la cita para que no se pierda, pero usted se va a encontrar que el pueblo de Israel había derrotado a Madián, que el pueblo de Israel había logrado reducir a este pueblo, y a 5 reyes, dice la palabra de Dios, que también derrotaron. Pero ahora el Señor lo entrega a su pueblo, a Israel, al príncipe de Dios, porque Israel significa príncipe de Dios. Se lo tiene que entregar en manos del enemigo. La Biblia dice, la palabra de Dios, que como castiga el Padre a su Hijo, dice: así Jehová tu Dios te castiga. Con todo el dolor en su corazón, porque para ningún padre es fácil mandar a su hijo al frente. Amén. Para Dios no era motivo de orgullo tener que agarrar a Israel y entregárselo a Madián, dárselo ahí en bandejas, para que Madián se gozara, reduciendo y oprimiendo al pueblo de Dios. Días atrás hablamos que Dios usa sus cuerdas de amor, esas cuerdas que a veces no las entendemos, amén. Pero si Dios no disciplina, si Dios muchas veces tiene que actuar con mano dura para hacer reaccionar, porque si no la persona no reacciona. Y así todo, hermano, les costó 7 años clamar. Por eso digo, esa palabra, ese tiempo, ese lapso de tiempo, esos 7 años, me pongo a pensar en eso, hermano, y digo: ¿y qué pensaban estos? ¿Por qué les llevó 7 años? ¿Sabe por qué?
porque no reconocían su pecado, porque culpaban otros factores. Así hay creyentes que muchas veces están culpando otras cosas. No, lo que pasa es que este mes porque se me enfermó el nene, y el otro no, bueno, este me ando mal porque empiezan las clases y tengo que comprar útiles, y después y ando mal por esto, pero nunca andan bien. ¿Por qué? Porque no reconocen, no se fijan dónde está el problema. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál era la raíz del pueblo de Israel? ¿Cuál era la raíz? Que los hijos de Israel habían hecho lo malo. Que los hijos de Israel habían dejado a Dios de lado. Amén. Y la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos habla, si vamos desde el principio. El Señor había dicho que si su pueblo se alejaba de Él, Él se alejaría de ellos. Amén. Pero hermano, culpaban cualquier cosa menos mirar para adentro. No, el problema son estos madianitas. El problema son estos que... Amén. Dice la palabra de Dios allí en Deuteronomio cuando habla de la obediencia. Dice que el enemigo vendrá por un camino, pero dice que si tú estás en obediencia, por 7 caminos tendrá que huir. Amén. Pero cuando estás en desobediencia, la cosa es muy distinta. El enemigo te ataca por 7 caminos. Y el que tiene que huir es el que está en desobediencia. Israel había hecho lo malo. Y donde hay rebelión contra Dios, no puede haber bendición, hermanos. No puede haber bendición de Dios. Israel hizo lo malo. Y a causa de eso, Dios lo entrega en manos de Madián, dice la palabra de Dios. Ahora, el pueblo que el Señor le dijo que lo iría a multiplicar como la arena del mar, había quedado reducido. No era un pueblo poderoso, no era un pueblo fuerte, tampoco era un pueblo numeroso, era mayor la cantidad de Madián. Y hermanos, si leemos el relato, dice la palabra de Dios que por causa de Madián, dice, se hicieron cuevas en montes y cavernas y lugares fortificados. En vez de pelear, en vez de afrentar al enemigo, ¿qué hacían? Se escondían. Pero eso era porque tenían una conciencia culpable. Amén. Porque no tenían una conciencia libre. Cuando tú tienes tu conciencia que no te deja, que te acusa, tú no puedes pelear. Era más fácil hacer cueva, era más fácil hacer un pozo y esconderse que salir a luchar con el enemigo. Amén. Cuando tú estás quebrantando algún mandato del Señor, te es más fácil esconderte, te es más fácil tratar de escabullirte de tu enemigo que enfrentarlo. Pero no es a lo que Dios te llamó. Tú tienes que enfrentar a tu enemigo en el nombre de Jesús. Pero claro que ellos estaban tan mal que no contaban con la aprobación de Dios ni con la bendición de Dios. Entonces ahora tenían que vivir escondiéndose. Tenían que vivir haciendo cuevas y escondiéndose en un lado y en el otro. Gedeón, cuando vino el ángel, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en el lagar, estaba en una bodega, estaba oculto. Estaba en un lugar escondido. Amén. El trigo, los cereales nunca se zarandean en lugares cerrados. ¿Dónde se zarandean los cereales? ¿Dónde se ventila la semilla? En lugares donde corre el viento. Amén. Pero esto estaba escondido adentro de una bodega, estaba allí en el lagar, estaba él sacudiendo el trigo, escondido. Cuando un creyente le falla a Dios, no le queda otra que esconderse. No le queda otra que agachar la cabeza. No le queda otra que huir delante del enemigo. Pero cuando un creyente está bien delante de Dios, venga lo que venga, va a estar con la frente en alto. Y va a estar batallando contra lo que venga. Se levante lo que se levante. Venga lo que venga. Ahora estos tenían que esconderse. Ahora estos tuvieron que hacerse cuevas, dice la palabra del Señor. Tuvieron que buscar lugares fortificados. Amén. Pero el problema no era Madián. ¿Cuál era el problema? Era que habían hecho lo malo. Ahora vuelvo a esos 7 años. ¿Será que tuvieron que pasar 7 años para entender cuál era el problema? La palabra del Señor dice en Ageo
capítulo 1, versículo 5. Que me puede acompañar a la lectura, ¿lo tenemos? Ageo capítulo 1, versículo 5.